días, estimados estudiantes, estimados maestros. Hoy día vamos a empezar con esta clase de tercer y cuarto de secundaria, titulado Opinamos sobre el texto hacia el respeto de los derechos lingüísticos en el Perú. Ya en la clase anterior habíamos leído el texto, ahora vamos a opinar sobre él. Esta competencia que vamos a desarrollar en la clase de hoy es lee diversos tipos de textos en su lengua materna. Para ello nos va a acompañar una nueva estudiante, Jimena. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, profesor. Muy bien. Ah, Contenta de realizar la clase con usted el día de hoy. muy bien, Jimena, te noto con las pilas puestas. A ver, vamos a ver las normas de convivencia, ya que tu salón creo que es el cuarto C, ¿no? Un salón muy movido, ¿no, Jimena? Sí, profesor. Sí, pues, creo que hacían Harlem Shake, creo, en sus videos, ¿no? Ya. Para que no hagan desorden tu salón, el cuarto C, sobre todo tu amiga Morelia, ser puntual, responder las preguntas planteadas en el momento oportuno, levantando la mano, esto en la videoconferencia, y respetar las opiniones de nuestros compañeros. ¿Cuál es el propósito de aprendizaje? Vamos a reflexionar y opinar sobre la lectura, hacia el respeto de los derechos lingüísticos en el Perú. Los criterios que yo voy a tener en cuenta son los siguientes: que vas a tener que obtener información explícita, es decir, literal, que esté al ojo, y que sea relevante, que sea importante. Y para eso vas a seleccionar datos específicos en los textos. Obviamente que esta es la segunda clase, ya hemos leído el texto, yo te voy a ayudar con la lectura y tú solamente vas a opinar. Vamos a interpretar los textos deduciendo relaciones. Uy, vas a tener que deducir las relaciones que hay entre las ideas y así vas a poder sacar tus propias conclusiones. Y también vas a reflexionar y evaluar la forma y el contenido de los textos que vas a leer. ¿Te quedó claro, Jimena? ¿O alguna preguntita? Jimena. Profesor, el criterio número 3, reflexión y evalúe la forma y el contenido del texto, es para ver si es un texto argumentativo o, eh, no sé, ¿a qué se refiere? Muy bien, sí. Si es que tú puedes reflexionar si es un texto argumentativo, expositivo, y que también puedas reflexionar, o mejor dicho, opinar sobre qué. Vas a opinar sobre el tema de que trata el texto. Por ejemplo, hoy día vamos a abordar sobre el tema de la discriminación, pero no discriminación de repente por el tipo de música que uno escuche, ¿no? Como tus compañeros creo que escuchaban músicos coreanos, Voice Over Flower, no, esa es una novela, o escuchaban, creo, BTS, algo así. Tú en tu salón hay chicas que les gusta la música coreana, ¿no? Sí, de todo un poco, variado. Creo que a ti te gusta el rock, ¿no? Sí, profesor, a mí me encanta el rock. Muy bien con el rock. Oh yeah, ¿no? Entonces sí. Pero acá no vamos a opinar de eso, vamos a opinar de esto. Mira, Jimena, vamos a conocer sobre la discriminación lingüística. Hoy día vamos a conocer el derecho que tienen los diferentes grupos sociales, es decir, los pueblos indígenas o originarios, de expresarse y comunicarse mediante el uso de su propia lengua. Entonces, ¿qué entiendes por discriminación, Jimena? Vamos, te escucho. ¿Qué entiendes por discriminación? Creo que entiendo por discriminación al hecho de apartar algo que no me gusta, apartar una idea de otra persona que no me gusta de manera déspota, de una manera muy mala. Muy bien, Fiorella, perfecto, perfecto. Ahora, bueno, tal vez, mira, si no lo sabes, normal, estamos para aprender. Pero la pregunta es, ¿a qué llamamos discriminación lingüística? Es el hecho del como no aceptar la manera el lenguaje de otras personas, el no estar de acuerdo con otras lenguas, del hecho de que no me gusta y no lo quiero, algo así. Ah, muy bien, entonces mira, después cuando hablemos del tema, te voy a hacer la diferencia entre lenguaje y lengua.
porque en tu respuesta has empleado los dos de la misma manera, de la misma forma, ¿no, Jimena? Sí, profesor. Pero no te preocupes, estamos para aprender, no te preocupes, no te preocupes. ¿Y alguna vez fuiste testigo de un acto de discriminación lingüística? Sí, en la entonación sobre todo, a veces cuando vemos personas que vienen de zonas rurales tienen distinta entonación al de los que viven acá en Lima, y por eso a veces muchas personas, sobre todo en las escuelas, vemos que hay niños que se burlan de estas personas o de estos niños que vienen de zonas rurales. Muy bien, Jimena, muy bien, perfecto. ¿Ah? Entonces yo te voy a presentar la discriminación lingüística. Primero que es un tema que nos interesa a nosotros como profesores y en general como sociedad. Es una forma de racismo que no solamente sucede en el Perú, también sucede a nivel latinoamericano y mundial. Y sí, hay mucho que solucionar, porque se discrimina a las personas que hablan una lengua distinta a la oficial. Entonces, este tipo de maltrato, racismo, se extiende a varios lugares, incluso a la escuela, en el barrio. Ahora, tú dijiste dos palabritas, y es mi función como profesor mostrar la diferencia. El lenguaje puede ser no solamente una lengua, es decir, un idioma. Por ejemplo, el español, por ejemplo, el inglés, por ejemplo, el francés, de repente, o quizás el quechua, ¿no? Ñuja, Hampai, ¿no? Los pronombres en quechua, ¿no? O, por ejemplo, kusa, ajinni, algunas expresiones en quechua. Son lenguas. Esas son lenguas. El lenguaje es universal. Puedes hablar de un lenguaje de señas, puedes hablar un lenguaje tal vez con los colores, puedes hablar un lenguaje también con los gestos. O sea, el lenguaje es más general que las lenguas. Si hablamos de un lenguaje oral, ahí hablaríamos de una lengua o tal vez un lenguaje escrito. Pero si hablamos de lenguaje, Jimena, también puede ser incluso hasta los gestos. ¿Sí? Ya comprendo, profesor. Entonces, a lo que vamos a hoy día hablar son sobre lenguas. Exacto, idiomas. ¿Qué diferencia hay entre una lengua y un idioma? Es que un idioma es la lengua oficial de un país. Por ejemplo, yo te pregunto, en el Perú, el guaraní, que es una lengua de Latinoamérica, después te digo de qué país es, ¿el guaraní es un idioma en Perú? No, no, o sí. No, no, profesor. No, el guaraní es una lengua oficial en Paraguay. Entonces, Mm. cada país en su constitución política te dice cuáles son las lenguas oficiales de un país. Por ejemplo, en Bolivia tienen tres idiomas, tres lenguas oficiales. Es el español, el quechua y el aymara. ¿Sí? Profesor, ¿y el castellano es una lengua? ¡Wow! Muy buena pregunta. El castellano, o también llamado español, es una lengua. Pero en nuestro país es un idioma. O sea, es una lengua que tiene el carácter de oficial. Por ende, es un idioma. Por ejemplo, a ver, tú tienes tu enamorado. Tu enamorado es el oficial, ¿sí o no? Ya, ¿O no? ya, profesor. Sí, O sea, el que luces, pues, ¿no? El que tú luces, el que tú publicas ahí en tu muro, ¿no? Ah, perfecto. Es que tú le has dado esa categoría de oficial. Si por ahí has tenido algún crush, ¿no? De repente, pues el ganado, te vas a dar cuenta que ellos no son el oficial, pero siguen siendo personas, ¿sí? Es, claro, claro. es decir, tú puedes hablar muchas lenguas, pero en el país donde estás hay algunas lenguas que son oficiales. Por ejemplo, en el Perú, el francés no es una lengua oficial. No se utiliza en los hospitales, tal vez en los juzgados. También el inglés no se utiliza en los juzgados, no se utiliza para realizar trámites. Una lengua es oficial cuando en todo el país se establece que por esa lengua se deben comunicar. ¿Sí? Claro. Ahora sí, un poquito más claro, ¿de qué depende que una lengua sea idioma? Que en la Constitución diga, esta lengua va a ser oficial para este país. ¿Sí? Claro. En Canadá tienen dos idiomas, es el inglés y el francés. El español en Canadá no es una lengua. Ahora, respondiendo a tu pregunta, me ha encantado tu pregunta,
se llama castellano, o se llamaba castellano a esa lengua, por la lengua que estamos hablando ahora, porque surgió en Castilla, en España, ¿sí? Y obviamente en España había el castellano, había el andaluz, el vasco, porque en España había varias lenguas. Pero la lengua que vino a Sudamérica, nosotros, los de Sudamérica, o mejor dicho, los americanos, nosotros no diferenciábamos y no conocíamos las lenguas que había en España. Solamente conocíamos la que hablaban los conquistadores, las personas que vinieron a invadirnos, a conquistarnos. Y nosotros lo llamamos de forma genérica el español. ¿Sí, Jimena? Es decir, que en España, como hay varias lenguas, le llaman castellano para poder diferenciarlo de las demás otras lenguas oficiales que hay en ese país, como el andaluz, el vasco, el éuskera. En cambio, acá en Perú, nosotros no conocemos, en teoría, mucho sobre el vasco, el andaluz, y solamente le decimos en forma genérica, ¿cómo le decimos en forma genérica? Español. Español. Ajá. Pero el nombre actual es español, ya no castellano, porque por algo tenemos la Real Academia Castellana, ¿o no? Española. Española, muy bien. Ahora sí, ¿te quedó claro? ¿Me entendiste? Muy claro, profesor, gracias. Muy bien, ¿ves? Siempre vas a recordar este cuarto C, ¿no? Cuarto C de tu salón. Muy bien. Ahora sí, no vamos a leer porque ya lo hicimos en la clase anterior. Yo te lo voy a contar y tú vas a opinar, ¿ya, Jimena? Ya, profesor. Ya, mira, una congresista, María Sumire, había juramentado en quechua, ¿ya? Pero ella después, o sea, ella juramentó en quechua, que es una lengua originaria. Ya, perfecto, juramentó su cargo en quechua. Y ella, a propósito de esto, como llamó la atención a juramentar en quechua, ella dijo que se sintió maltratada por la falta de empatía de sus colegas sobre el uso del runasimio quechua. O sea que dijeron, bueno, no, pues ¿cómo es posible que juramente en quechua, no? Esto motivó a la congresista María Sumire de que reflexione y se dé cuenta de que hay muchas personas que discriminan por la lengua, a pesar, a pesar que tienen un carácter oficial según la Constitución. Jimena, te dije que en Canadá tenían 2 idiomas. Adivina cuántos idiomas tiene el Perú. Adivina. ¿Veintitantos? ¡No! ¡Uf! Tiene más de 40. ¿Por qué? Wow. Porque en la Constitución, imagina, en la Constitución del Perú, la del 93, 1993, dice lo siguiente. Son lenguas oficiales en el Perú el español y las demás lenguas originarias que se hablen en cada región o en cada lugar. Entonces, eso da pie a que haya más de 40 idiomas. ¿Te imaginas? Sí, bastante. Pero tenemos con más de 40 idiomas, Jimena, pero no se enseñan en los colegios de forma uniforme. En los colegios de determinadas comunidades en la selva se enseña en su lengua originaria para esa región. En el quechua, por ejemplo, en el caso del quechua también. Pero qué bonito sería que para todos se enseñe una lengua originaria, ¿no? Que uno pueda escoger. A mí me gustaría aprender quechua. ¿A ti, Jimena? Me gustaría, ¿Ya ves? pero creo que aquí predomina más, después del español ponen importancia al inglés. Exacto. Y es por eso que debemos revalorar en estos 200 años, que es el Bicentenario, debemos revalorar nuestras propias lenguas. Por eso es que debemos defender los derechos lingüísticos. Y mira, Jimena, te sigo explicando. A ver, esta parlamentaria, esta congresista, entonces no solamente usó su lengua materna, el quechua, sino que promulgó una ley llamada Ley de las Lenguas. ¿Y en qué consistía esta ley? Te decía, wow, se aleja un poco, ¿no? A ver, vamos a bajar a 100%. Esta ley te decía, mira, son 48 lenguas originarias, mira, te dije más de 40, son 48 según ese texto, aunque faltaría la lengua de señas del Perú, ¿no? Serían 49. Bueno, el problema está en que hay muchas lenguas que están desapareciendo. ¿Ya? Mira, acá te menciono algunas.
te menciona el quechua, el aymara, el asháninca, el manchiguenga, el aguajún, pero vamos a encontrar que estas lenguas van a ir desapareciendo, Jimena. ¿Y sabes por qué van desapareciendo? Porque la gente, como es discriminada, ya no las quiere hablar. Esta ley de las lenguas que estableció la congresista, ¿qué nos dijo? Que se debe utilizar esta lengua en varios lugares, en el Poder Judicial, por ejemplo, o tal vez en el Salud, o en el RENIEC. Es decir, los servicios que da el Estado también deben estar en esas lenguas originarias. Es decir, que haya traductores intérpretes en 35 lenguas indígenas. Para eso tenían que ser capacitados y contratados. Eso logró la ley de las lenguas. Entonces te das cuenta de la importancia que tuvo esta señora para que se revaloricen las lenguas y no solamente quede en el papel, sino que actualmente en el Poder Judicial, en el Salud y en el RENIEC, en las distintas regiones donde se hablan lenguas originarias, hay traductores capacitados. ¿Qué te parece? Súper genial. Ya Gracias a ven. ella se ha podido surgir esta nueva alternativa, ¿no? Porque he visto que sí se está extinguiendo estas lenguas Ahí está, ahora sí. debido a que, debido a que por la discriminación o por el hecho de los insultos y todo, estas personas evitan hablar sus lenguas, ¿no? Muchas veces los padres, tenía una compañera que su familia hablaba quechua. Ella habla poco el quechua porque dice que su mamá le decía que no aprendiera, no aprendiera este idioma, perdón, esta lengua, porque la iban a discriminar o la iban a hacer menos. Perfecto, Jimena, perfecto, muy bien. Entonces, ya te diste cuenta que la discriminación, eso ya no depende del Estado. Mira, porque el Estado ya dio un primer paso, haciendo que esas instituciones respeten los derechos lingüísticos. Ahora, el siguiente paso, ¿cuál es? La discriminación, porque eso hace que los hablantes ya no quieran transmitir su idioma a sus descendientes. Mira, 21 lenguas están en peligro de desaparecer. ¿Te imaginas? Y que ya hay 37 actualmente extintas. O sea que el Perú tenía más de 40 lenguas que se hablaban. La discriminación hace mucho daño. Y sobre eso vas a opinar, ¿ya? Sobre eso vas a opinar. Pero, yo quiero escribir tus opiniones. Vámonos dando cuenta que sí, 10 años después de la juramentación de esta congresista, nos hemos dado cuenta que sí, el Ministerio de Cultura, con otras organizaciones a nivel nacional, se han organizado ¿para qué? Para garantizar los derechos lingüísticos de las ciudadanas y ciudadanos indígenas. Además, nos vamos a dar cuenta que sí, estas personas tienen que usar su lengua con total libertad, ya sea en forma oral o en forma escrita. Entonces, todo esto es una gran noticia, que el Estado puede implementar, lo puede hacer, pero lo que nosotros debemos cambiar son los hechos discriminatorios y vergonzosos que afectaron, por ejemplo, a esta congresista, ¿no? Para que no se vuelva a repetir ni con ella ni con nadie. Ahora sí, opinamos. Te pregunto, Jimena, y voy a apuntar acá, ¿cómo se manifiesta el tema de la discriminación lingüística en el texto? ¿Cómo se manifiesta? Te voy a escribir una ayuda. La congresista se llama María Sumire. ¿Ya? Ahora sí. Te escucho, Jimena. Tu respuesta va a ser escrita acá para que tus compañeros puedan guiarse. Vamos. Eh, Creo que se manifiesta en la manera que no dejan que ella se exprese según su lengua materna, la, eh, la excluyen o ¿cómo podría decirlo? No respetan de esta manera su lenguaje, haciéndola sentir menos tal vez en su momento, o tal vez no queriendo aceptar su juramentación Muy bien, por Jimena. el simple
por el simple hecho de que estas personas no le entendieron. ¿Por qué? Debido a que no había un traductor, que es lo que debió haber sido lo correcto en ese momento. Ahí está, muy bien, Jimena, perfecto. Mira, tú hablas y yo escribo, y como lo hacemos rápido, ya tenemos acá una parte de la respuesta para tus compañeros. Muy bien, se manifiesta la manera en que no dejan que ellas expresen su lengua materna, en este caso el quechua. Le excluyen y no respetan esa manera de expresarse en su lengua. Tú dijiste el lenguaje, pero ya te corregí en el momento. Tienes que acordarte de la diferencia entre lenguaje y lengua, Jimena. Ojo. Sí, perdón, profesor. Si no, te mando a carpeta de recuperación. Ya, muy bien. Ahora, el reto. Expresamos nuestras opiniones sobre el texto hacia el respeto de los derechos lingüísticos. Ya. A ver, en general, ¿qué opinas de este texto? Que, bueno, hemos leído, sí, en la clase pasada, pero yo te he hecho un resumen ahora. ¿Qué opinas del texto? Vamos. ¿Qué opinas? Opina sobre el texto que hemos leído. Vamos. Me parece muy interesante porque enfatiza, ¿no? Esta situación y tiene relación con lo que realmente sucede en el país. Muchas veces apartamos, como dije en el principio, a estas personas por el hecho de que no entendemos su idioma, o también se ha visto casos de que se ha extinguido el lenguaje, perdón, la lengua se ha extinto debido a que las generaciones, no ha pasado de generación en generación, ¿no? Por ejemplo, en las escuelas no enseñan de acuerdo a las lenguas que tienen en estos lugares, y prácticamente obligamos a que el niño hable el castellano o aprenda en castellano. Esto se debe a la falta de que nosotros mismos como país no integramos las lenguas en las escuelas. Porque no se, No vale. no se valoran estas lenguas en las escuelas, ¿no? Sí, y más se toma énfasis al inglés. Por ejemplo, ¿no? Muy bien, perfecto. Mira, toda tu opinión acá, toda. Bueno, acá hay un poco de sombrita por las hojitas, pero yo creo que tus compañeros pueden entender, pueden ver. Sí, mira, lo importante es que en una opinión, Jimena, y yo rescato esto de ti, que en una opinión no solamente debes repetir la información que está en el texto, sino tú agregar más información, pero que es tuya. Por ejemplo, me has dicho que es interesante, por ejemplo, has comparado con el inglés, pero también has recogido la información que está en el texto. Es decir, toda opinión se basa en información, y si es una opinión de una lectura, debe basarse en la información que está en el texto. ¿Sí, Jimena? Sí, profesor. Ya cuando estés en la universidad, tal vez tengas un profesor, ¿no? De lenguaje y comunicación o de proyectos educativos que te va a estar ahí hartando con tanta corrección entre opinión e información, cómo se debe escribir, y eso, si lo aprendes desde ahora en la escuela, te va a ayudar mucho en la universidad, ¿no, Jimena? Claro, profesor. Sí, puede, a veces en la universidad exigen mucho, ¿no? Pero bueno, en fin, ya desde el colegio debes prepararte para ello. Muy bien, vamos a reflexionar sobre lo aprendido, para terminar. ¿Qué aprendimos hoy, Jimena? Vamos, te escucho. Hoy aprendimos sobre la discriminación de lenguas Ah, está. en nuestro Perú. ¿Qué más aprendiste? Porque te he corregido algunas cositas. También aprendí la diferencia entre lenguaje y lenguas. Asimismo, también confundía mucho el castellano con el español, porque muchas veces me han corregido de que no, hablamos castellano. Y yo decía, entonces es castellano y no español, y así, pero hoy entendí que el general es español. En Y el general, tú me castellano. lo has dicho. Muy bien. Muy bien, Jimena. ¿Qué dificultades tuviste al opinar? ¿O no tuviste ninguna dificultad? Sí, me
como recién he aprendido la diferencia entre lenguaje y lenguas, sigo confundiendo las palabras entre entre estas dos palabras. O sea que al opinar tienes que tener las palabras precisas también, ¿sí? Sí. Muy bien. ¿Y cómo superaste esas dificultades? Recordando lo aprendido en un principio, recordaba el significado de las palabras y trataba de elaborar mi idea. Muy bien, muy bien. ¿Y para qué nos servirá lo aprendido? Bueno, acerca del texto, nos sirve para revalorar nuestras lenguas, ¿no? Me he dado cuenta que sí, de todas las lenguas que tenemos, que son 48 lenguas, apenas hablo una y se conoce en mayoría del quechua, pero ignoraba los otros idiomas, perdón, las lenguas, o sigo ignorando estas lenguas, ¿no? Muy bien, Jimena, qué buenas reflexiones, ¿ah? Algo me dice que nos vamos a ver más seguido porque con tus opiniones, con tus reflexiones, aprendemos mucho más. Muy bien, Jimena, nos vemos, nos vemos. Chau, chau, cuídate. Muchas gracias, profesor. Hasta luego.